normal o perforar? No, la normal. Tengo en estos tamaños A4, la 5, o así pequeñita. Y tengo esta que es en fibra de vidrio, es más resistente. Este tamaño no es porque si no podemos comprar. ¿Ya? Me ayuda también con unos elementos para la fuente. ¿Ya? ¿De cuál hay? El M317, el M337, ¿Qué más? capacitores de 2200 micro, ¿A 25 o a 50? a 50. Ya ves. Otro rectificador también, el 7805. Ya. Ya ves, ¿qué más? Con resistencias también puede ¿Ya? ayudar con ¿Qué valor? 120 ohms 120 y potenciómetros. del lineal o el rotatorio. El rotor Ya. ¿De qué valor? de 5K 2. ¿Qué más? Nada más. De pronto funditas de cloruro. La placa. Ya. Ese sería todo. Los marcadores. Ya. Ya ves. Para crear las pistas en nuestra placa de baquelita, utilizaremos un software que nos permita crear estas pistas. Para ello utilizaremos Proteus 8. Primero utilizaremos el ISIS, que es una parte de Proteus que nos permite hacer los circuitos y simularlos. Y con ayuda de Lares podremos crear las pistas. Para ello empezaremos a utilizar nuestros elementos. Primero necesitamos un alternador, un alternador activo para poder crear la señal, los 120 voltios que bota un enchufle, un toma corriente normal. Necesitaremos también un 7805 que va a ser nuestro regulador de voltaje para la fuente de 5. Debemos tomar en cuenta que para la parte de las pistas, en esta parte derecha de esta nueva ventana, aquí nos genera un gráfico, y esto quiere decir que para utilizar el Ares sí podemos utilizar este tipo de elementos. Entonces le damos doble clic y nos aparece aquí en la parte derecha. También necesitamos un puente de diodos que va a ser B500 C1000. Igualmente vemos que sí tenemos aquí en la parte derecha, por lo que le damos doble clic para poder usarlo. Necesitamos diodos que nos servirán para hacer la caída de voltaje en la salida. Como podemos ver, este también sí posee para el Ares, por lo que lo utilizamos. Doble clic y listo. Necesitamos capacitores genéricos de 10 micro a 50 voltios. Igualmente tenemos aquí en la parte derecha, podemos ver. También debemos tener en cuenta las distancias. Como pudimos ver, cambian las distancias de acuerdo a los voltajes, y nosotros utilizaremos uno de 50 voltios. Otro capacitor de 100 nano, igual el único que nos permite el programa. Necesitamos también uno de 1 microfaradio, pero este es de la denominación TCL,
igual con T y un micro, igual el único que nos permite aquí. Y también necesitamos los reguladores para la fuente variable positiva y para la fuente variable negativa. El LM337 que será para la negativa y el LM317 que será para la positiva. Escogemos los que tienen LM317T o LM337T, que estos tienen una protección. Como vemos aquí los tenemos ya. Entonces necesitamos también resistencias. Utilizamos una resistencia genérica que igualmente la tenemos aquí en la derecha, que la podremos usar en Ares, y la podremos cambiar los valores de acuerdo a lo que necesitemos. Necesitamos también un transformador de la denominación 2P3S. Necesitamos los capacitores grandes, que uno de 1000 faradios, de 1000 microfaradios, perdón, que es de la denominación ZL1000. Aquí lo tenemos a 50 voltios, y el ZL uno de 2200 también. Este el que más nos aproxima a 50-25 por cuestiones de que no nos permite el software. Bueno, ahora sí empezamos a poner nuestros elementos en el pizarrón de trabajo, y a continuación el puente de diodos con el símbolo más del bloc de números le podemos dar la vuelta, como pudimos observar, y nos queda ahí, perfecto. Perdón, este de la salida. Ya. Necesitamos de aquí el de 2200. Basta con darle un clic y se nos abre aquí. Otro de 2200 para la fuente negativa, y uno de 1000 para la fuente de 5 voltios, que la vamos a poner hacia la derecha, más hacia acá. En esta parte, terminado de armar nuestro circuito, podemos irnos a Ares para poder crear las pistas. Como vemos, aquí tenemos el Ares, y en la parte de aquí tenemos todos los componentes que utilizamos, el número de componentes que utilizamos. Si utilizamos dos capacitores de 2200, nos aparece aquí. Si utilizamos uno de un micro, solo debemos darle clic en la parte izquierda en donde está el nombre, no el valor. Tenemos los 4 diodos que utilizamos para la fuente variable, la de 24 y la de menos 24, y las resistencias y nuestros reguladores. Entonces empezamos a armar. Aquí, como podemos observar, en el transformador nos aparece una X, ya que una del transformador no tenemos para acoplarlo en Ares, y otra no es necesario, porque únicamente del transformador a la placa uniremos unos cables y listo. Empezamos a colocar los elementos de acuerdo a cómo son acoplados, y aquí podemos ver que nos da cómo son qué puerto con qué puerto van conectados, para de acuerdo a ello irlos colocando en una forma más precisa, y que las pistas puedan quedar en una forma. Una vez terminado de poner todo lo escrito, vamos a generar un PDF con el diagrama para
para poder imprimir en el papel coche y poder pegarlo en la placa. Entonces nos vamos a Print Layout, ponemos OK y para visualizar mejor lo pondremos a 200 aquí. Aquí en la derecha podemos ver una vista previa de lo que sería nuestra impresión y si quitamos esto nos quita las pistas, pero nosotros requerimos únicamente las pistas, entonces desmarcamos Top Seal. Entonces, como vemos aquí está únicamente las pistas, ya que si está todo, aquí alrededor del capacitor se genera también tinta, y al pegar en el cobre, la tinta previene que el cobre se corroa con el ácido que vamos a utilizar. Entonces podrá generar esto cortocircuitos, para lo cual necesitamos imprimir únicamente las pistas. Ponemos al 100%, ponemos Print y aquí pondremos PDF Creator, OK, y una vez puesto todos los elementos en su lugar, podemos poner el autorruteo que nos indica aquí en la parte superior, que este nos creará las pistas por donde pasará la corriente en nuestra placa. Podemos poner el autorruteo y el programa mismo nos generará las pistas, y las que falten nosotros nos vamos aquí en el lado izquierdo, en el cuarto icono, damos un clic y aquí podremos crear las pistas de acuerdo a nuestras necesidades. En el caso que requeramos pistas de mayor grosor, damos doble clic y aquí en Width aumentamos o disminuimos el grosor de las pistas. Para el circuito que necesitamos lo dejaremos en 60. A continuación utilizaremos, pondremos, más bien dicho, nuestros nombres y nuestra carrera, nuestro NRC en la placa. Para ello damos doble clic aquí en estos iconos de la izquierda, el cuarto icono desde abajo, damos clic y aquí damos un clic en la pantalla y ponemos el NRC, damos OK y vemos que tenemos aquí. En cuestión de editarlo, si requerimos de editarlo, nos vamos aquí al cursor, lo señalamos, le damos doble clic y aquí podemos utilizar otro tipo de letra, ir variando el tipo de letra, o también las dimensiones. Podemos aquí cambiarlo, la pondremos de 30 y pondremos con un tipo de letra, ya, y podemos ver que nuestra letra se ha cambiado. También hay que tener en cuenta que necesitamos que la letra salga impresa al revés, para que al momento que el ácido coma al cobre en exceso pueda verse derecho a la vista los nombres. Entonces damos clic derecho y ponemos X Mirror y podemos ver que nos sale en la forma posterior de las letras. Procedemos a imprimir el circuito. Una vez impreso en papel coche, procedemos a recortar los nombres, el circuito y el NRC. Ya. A continuación utilizamos un estropajo de lavar los platos para limpiar la placa de las manchas de dedos o al momento de cortar la placa, o también del lugar donde se la haya tenido puede mancharse. Entonces con un estropajo procedemos a limpiarla. A continuación, en un envase de plástico con el cloruro férrico, procedemos a poner el cloruro férrico y
agua caliente para poner la placa. Entonces procedemos a poner el agua caliente. Hay que tener cuidado porque es oxidante. Entonces, como vemos que está todavía muy poco, ponemos un poco más de ácido. Ahora ponemos la placa y dejamos que el agua cubra toda la placa. Entonces esperamos y le movemos para que pueda actuar el óxido y listo. Después de lavar la placa, tenemos así el circuito todavía con el tóner. Entonces utilizamos thinner o acetona para limpiar el tóner y que quede únicamente en la placa de cobre. Después de haber limpiado las pistas, se procede con una punta a hacer los inicios de los huecos para que la broca no se desvíe y pueda pasar correctamente. Ya. Ya. Procedemos a probar, para ello conectamos nuestra fuente y probamos con el multímetro. Vemos que nos está dando 4.9 voltios en la fuente fija. A continuación probaremos la fuente variable positiva.
Tenemos 24.4 voltios y vamos a ver hasta dónde nos baja. La fuente variable positiva nos da un voltaje de 1.2 voltios en la salida. A continuación vamos a probar nuestra fuente variable negativa. Vemos como mínimo nos da menos 1.2 voltios.